noches a todos, bienvenidos a esto que es Esencialmente Salud. Aquí comenzamos este espacio donde nos vamos a enfocar precisamente en esto, en ver desde qué lugar, de qué manera podemos realmente sentirnos en salud, encontrarnos en salud o ir por los caminos precisamente que nos conducen a la salud. Vamos a abordar el tema, la relación médico-paciente. ¿Qué nos pasa a los pacientes cuando vamos a visitar a un médico? ¿Qué le pasa al médico cuando nos recibe y se encuentra con toda la problemática que presentamos? Buenas noches, doctora Viviana Llenero. Buenas noches, Guido Pérez. ¿Cómo estás? Hoy se le trabó la lengua. Bueno, buenas noches a todos. Acá estamos de nuevo. Guido. Muy bien, tranquilo, con un poco de disfonía y catarro, pero ahí está, sin grandes problemas. ¿Tomaste frío? ¿Fuiste a la doctora? No. Tiene mala relación médico-paciente. ¿Cómo tenés tu relación? Cuanto más lejos le pasa a los médicos, mejor. Pero mira esto. Bueno, si no, que tome solcito. ¿Dónde entra el sol, no entra el médico? Dice. Donde entra el sol, no entra el doctor. Así decía mi abuela, exactamente. Bueno, doctora Viviana Llenero, ¿cómo comenzamos a andar este tema tan importante, ¿no? La relación del médico y el paciente. Sí, a mí me gustaría un poquito que participáramos nosotros y que dijéramos, a ver, qué experiencia ha tenido cada uno dentro de su propia vida en cuanto a la relación médico-paciente. ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué médico o profesional que esté ligado a la salud ha tenido ha dejado algún recuerdo positivo o negativo? En cuanto a esta situación, a este momento. ¿Quieren que yo empiece contando qué me pasó a mí? Ahí está. Qué mejor que una doctora que nos pueda contar su experiencia, porque estás de los dos lados del mostrador, ¿no? Tal cual. Y muchas veces he estado de los dos lados. Claro. Es así. Personalmente tengo un muy grato recuerdo por una médica que en este momento sigue ejerciendo la medicina, ya tiene cerca de los 70 años quizá o más, y ha sido importante en mi vida porque ha sido la ginecóloga que empezó a acompañarme desde edades muy tempranas, y o sea que ya hace como 40 años que soy paciente de ella, y ahí develé mi edad, pero bueno, es así, y me ha acompañado a lo largo de toda mi historia de vida en momentos muy importantes para una mujer. Desde mis inicios en todo lo que es el despertar a una mujer, el formar una pareja, una familia, tener hijos, y en todo momento estuvo presente, me acompañó, y en cada uno de los encuentros que yo tuve con ella en su consultorio fue una dedicación, un compromiso y el sentirte cuidado. Claro. El sentir que esa persona está comprometida con vos, que te conoce realmente, que no es solo conocer tu nombre y apellido, sino que conoce a la persona que está detrás de ese nombre y apellido, que conoce la historia también de tu familia, porque vos se la transmitiste, se la contaste, y eso también lo tiene en cuenta y se acuerda. Y creo que este trato primordial de interactuar entre personas y de alguna manera se ponen en juego afectos, esto tan personal, para mí fue una experiencia totalmente enriquecedora y enriquecedora. Así que bueno, a ver, está, un ejemplo. ¿quién comenta alguna otra historia? ¿Alguna otra historia? ¿Guido Pérez? A ver, Guido Pérez está entretenido. Marcos, ¿usted tiene alguna historia de médicos que pueda recordar o que le haya sido valiosa como relación médico-paciente? Sí, a mis 27 años yo tuve un principio de ACV, entonces cuando salgo de ese trauma, ¿no? Me dijo, hay que hacer cirugía mayor de las cosas. Bueno, ¿qué es la cirugía mayor? Y cuando estamos operando sacamos con la mano. Y fue una palabra que me marcó tanto que ni psiquiatra ni nada se necesitó, ni pastilla ni nada para hacer un clic y decir, bueno, eso es algo que nunca me voy a olvidar, que yo dije. Mira. Sí.
Claro, de una manera muy amena. Me dijo, flaco, ¿qué haces acá? Con 27 años tirado en una cama con toda la vida que tenés por delante, me dice. Y yo dije, y no sé. Mirá, Así que bueno, esa es una palabra que me marcó y bueno, dije, hay que hacer cirugía mayor. Bueno, esto va y esto no va. Claro, la importancia de la palabra y sobre todo de la autoridad que siempre le damos al médico, le hemos dado históricamente. Fue cambiando según las épocas. Hoy es una relación más afable, hay distintas formas de relacionarse con el médico más cercana, pero en otros tiempos era esa distancia, ¿no? Que décadas, no sé, digo, de principios del siglo. Era algo... Sí, no creo que siempre haya sido distante, porque de hecho que el médico, hay muchas anécdotas contadas por personas que hablan de este médico que conocía a toda la familia, que estaba muy cercano, un médico que se tocaba con las manos, así que no creo que juega mucho también, se pone mucho en juego la personalidad de la persona que está detrás del escritorio, ¿no? Claro. Y de su vocación y de qué encuentra en su trabajo, el placer, la pasión. Y bueno, creo que eso te acerca o te aleja. Vos nos podés contar también tu historia, vos que estás escuchando del otro lado, nos puedes decir qué médico o médica para vos fue importante o que fue valioso, enriquecedor el vínculo con ese médico o con ese terapeuta que quizás te ayudó a trascender pasos difíciles, como recién nos contaba Marcos, o nos sacan o nos llevan a un lugar de salud. Esta es justamente el vínculo, la relación. Guido nos va a contar ahora. Yo, si tengo que recordar, una cosa que me marcó fue justamente en el momento de tener mis hijos, mis bebés, el doctor Malamud, que fue sumamente afectuoso y que en el momento de una cesárea imprevista, tuvo el mejor acercamiento que podía brindarme desde el lugar del afecto en ese momento crítico, en ese lugar. Y por supuesto tengo a vos, Viviana, como esto lo vamos a contar, somos compañeras desde la escuela secundaria y has sido mi médica de cabecera y siempre has estado ahí y siempre estás con esta visión tan justamente amorosa y sanadora desde la salud, desde la comprensión y desde tener el suficiente tiempo a la hora que sea como para cuando uno quizás tiene alguna consulta o necesita ese apoyo, ¿no? Guido, ¿tu experiencia? No he tenido en mi vida grandes traumas con los médicos. En general soy una persona que cuando me pongo en manos de un profesional confío. Pero me pasó algo interesante para mi forma de ver las cosas cuando empecé a hacer psicoterapia, ya era cerca de 4 años, y cuando la profesional me abrió la puerta, yo cuando la vi supe inmediatamente que era la correcta. Esta cuestión intuitiva, esa empatía que se generó. Y bueno, me puse en manos de ella y todavía sigo. No me ha podido sacar adelante porque todavía sigo, pero bueno, algo habremos fallado. Que la profesional no es vos te sacás adelante o no es la profesional. Yo le digo a los oyentes de verdad, cuanto más lejos le pasen a los médicos mejor. Así que fundamentalmente y esencialmente cuiden su salud. Claro. Porque cuanto más lejos le pasamos a los médicos mejor, y a los profes de educación física después lo discutimos. Yo una experiencia negativa, si se quiere, con algún médico puedo citar, es que fui un médico recomendada que me diagnosticó, te tenés que operar ya de cervicales y zafé y no me operé y le dije, esperame sentada, como vos decís, Guido. Y ya hace varios años. Hace varios años y es como que realmente no tuvo en ese momento, no sé si atribuirlo a que tenía un mal día, no lo creo que es el temperamento, creo que es el vínculo y creo que hay razones, que también vamos a hablar de esas razones de los vínculos médico-pacientes, de donde está este acoso por la presión laboral o de la prepaga, que tenés que atender al paciente en 15 minutos y mira, no tengo más tiempo, tengo el consultorio afuera lleno, vos te tenés que operar, punto, ya está, y eso está como, porque le quería seguir preguntando y no tuve respuesta. Hay veces que muchas de estas cuestiones son de libros y los profesionales se forman con los libros. Y esto no habla mal de ningún profesional. A nosotros desde mi lugar, digo, los profesionales todos vamos a una facultad o a un terciario o a lo que fuere y nos formamos con los libros, y después hay muchas cuestiones que exceden los libros y que están dentro de los seres humanos, sea el profesional o el paciente, el alumno o el docente, y desde ese lugar hay muchas variantes y variables para tener en cuenta que pueden condicionar el resultado final de lo que se está tratando en ese momento, como era tu caso.
Claro. Entonces, desde ese lugar vos tenías una voluntad, una predisposición, una búsqueda, porque vos eras una buscadora y fuiste buscando por todos lados hasta que encontraste la respuesta correcta. Exacto, No vamos a sí, decir sí. en dónde. M40. Pasamos el chivo. Bueno, tenemos mensajes, vos te podés contactar, nos podés dejar quizás tu visión, ¿cuál fue tu experiencia con algún médico o alguna médica y qué es lo que te ha dejado este vínculo médico-paciente? ¿Por dónde podríamos comenzar entonces a hablar? ¿Cómo ve un médico a su paciente cuando llega a la consulta? Yo quisiera decir algo que me parece primario. Los que hacemos este programa y lo que hacemos en este programa, que se llama Esencialmente Salud, está un poquito alejado de los paradigmas de la medicina más tradicional. No es ni mejor ni peor, es un poco distinto. Entonces el vínculo que en general se genera dentro del consultorio de Viviana o dentro del ámbito de M40 en la relación que la persona que está buscando mejorar su salud o mantenerla enaltecida viene a trabajar conmigo, tiene otros enfoques distintos, con una visión, como decimos en la presentación, mucho más holística, una visión abarcativa de lo que le pasa al individuo, y lo que tratamos de hacer es sostenerlo desde todos los lugares, desde lo que le está pasando físicamente a la fisiología de su cuerpo, de lo que le está pasando a las emociones, y entonces, desde esa visión que nosotros tenemos, el vínculo que se genera entre el paciente y la doctora, entre el alumno y el profesor, tiene otros matices. Claro. Entonces, Claro que sí, ahí después arribamos a lo que vos decías antes, de cómo la medicina, o cómo el conjunto de lo que hace la medicina a veces condena a los profesionales a tener un determinado rol y cumplir un determinado camino con sus pacientes que no es el nuestro, y que es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Claro, exactamente. Yo tengo aquí, por ejemplo, esta información que creo que es valiosa y que puede servirnos justamente para empezar a profundizar en este tema, porque actualmente en los programas de medicina prepaga y en el sistema de capacitación resulta muy difícil mantener un modelo donde el profesional pueda darle el tiempo y tener un compromiso de vínculo con el paciente, porque el sistema actual lo constriñe al médico a dispensar menos tiempos en la atención del paciente, a prescribir menos pruebas de diagnóstico, a proponer menos terapias, e inclusive algunas aseguradoras determinan el número de visitas de parte del paciente, al igual que el tiempo dispensado por el médico. Y esto es realmente algo que para lo que es un vínculo profundo o un buen vínculo médico-paciente, yo diría que es un poco, ¿no?, la carta de Y lo deteriora totalmente. Exactamente. Dificulta mucho hacer realmente medicina de esta manera. De esta manera en que está planteado el sistema, ¿no? Exacto. Es lo que hablamos últimamente. Además, ellos tienen que hacerlo ajustándose a una categorización también de las dolencias y también a las correspondientes intervenciones que están cubiertas por el sistema de reintegro o el sistema prepago. Todo esto incide en lo que puede generarse en un consultorio, claro, en la calidad de atención que le puede dispensar el médico a ese paciente, que el paciente es una persona que en realidad es padeciente, está padeciendo una situación particular en su vida, ¿no? En donde de golpe a lo mejor estaba aparentemente todo bien y empieza a tener registros de que su mente le empieza a marcar de que tiene cosas que no están funcionando bien, ya sea por aparición en su conducta de algo que le llama la atención, en sus emociones o en su cuerpo, en lo biológico. Yo particularmente adhiero ahí desde la bioética, hay un modelo que se llama el modelo personalista, en donde la mirada del médico hacia el paciente es holística. Esto quiere decir que abarca todos los planos, físico, espiritual, mental, energético, medioambiental. Entonces es importante que el médico se interese en conocer del paciente con respecto a la vida que está circundando a ese paciente. Claro. Y que lo ayude a encontrar, porque esto de curar, en realidad
uno tiene que apuntar a ayudar a sanar. El médico está bueno que cuide, que acompañe, pero que le ofrezca herramientas. Pero yo siempre le explico a los pacientes de que uno es un acompañante y es un conductor, digamos, le señala caminos, pero el protagonista es el mismo paciente. O sea, él va a ser el protagonista. A veces me dicen, uy, usted doctora me va a curar. No, yo voy a estar acá al lado tratando de señalarte caminos, de aconsejarte desde mis archivos de conocimientos, mi background de conocimientos, y de lo aprendido y de lo practicado también, porque si yo de todo lo que aprendí no tengo mi propia experiencia, yo no lo puedo transmitir. Aún así, de que ni la vivencia ni la experiencia son transferibles, pero sí puedo ayudar a que ese paciente se abra a la experiencia y a la vivencia y haga la suya, la propia, de las cuales sacará sus conclusiones. Bueno, tenemos mensajes. A ver. Tenemos mensajes y ya los compartimos con vos que estás escuchando Esencialmente Salud. Mi papá con problemas de hipertensión. Mi mamá y yo con problemas de hiperobesidad, los dos. Mi hermano, cuando nació, lo sacaron con forceps y desde el nacimiento con hemiplegia hasta los 12 años que empezó a caminar. Siempre estuvo al lado nuestro Susana Olla, que lamentablemente falleció hace 2 meses. No fue la especialista que nos curó, ni las que nos pudo solucionar todos los problemas, pero sí fue ella la que nos guió y la que nos iba marcando el camino de cada especialista que fuimos visitando a lo largo de nuestra vida. Así que con mi familia estamos recontra mil agradecidos a esta excelente profesional. Tía le decíamos, tía Susana. Así que si la familia está escuchando, sepan que los queremos mucho y los llevamos en el corazón siempre. Bueno, Nacho. Ahí está, Muy bien, Nacho. gracias. Muchísimas gracias por tu mensaje, gracias por participar, por incorporarte a este programa Esencialmente Salud. Claro, ¿ves? Son las cosas que van pasando, así Qué que... satisfacción, realmente. Yo particularmente, uno engorda de todo eso que te transmiten los pacientes cuando te dicen, Viviana, no sabes lo bien que estoy. Bueno, es difícil de describir qué es lo que uno siente, ¿no? Claro, claro. Y de saber que algo bueno pasó en esa persona En el después, proceso de... En el proceso desde el enfermar y después que pasó por tu consultorio, si en algo vos pudiste ayudar para que algo cambiara, ya está, es fantástico. Claro. Pero eso hay que vivirlo, realmente. Lo que tendríamos que pensar es qué es lo que genera el vínculo entre esta familia y esa doctora, entre la doctora Llenero y sus pacientes, entre el profe Guido y sus alumnos, para que la confianza se sostenga en el tiempo y el paciente se vuelva, por decirlo de algún modo, dócil y se deje llevar por el camino sugerido por el profesional. ¿Cómo generamos un vínculo que mantenga al paciente apegado al tratamiento, que a veces es más fácil, a veces es más complejo? Y como hablábamos antes, no es ir a un gastroenterólogo porque tenemos gastritis y comenzar a tomar ranitidina. Pensaron que iba a decir la marca comercial. No, ranitidina para sacarnos la gastritis. ¿Por qué tenemos gastritis? Sacamos el mate y tomamos la pastillita y nos curamos. No es ese el hecho que estamos tratando de Estoy re visualizar. Bien, estoy re mejor, estoy tomando la Yo no soy hipertenso, pero me tomo un montón de pastillas por día para poder mantener la presión en los niveles adecuados. En definitiva está ahí subyaciendo entonces lo que está generando esa realidad física. ¿Cómo hacemos para generar un vínculo para que el paciente o el alumno, en mi caso, se deje llevar por el camino del tratamiento para que suceda lo que contaba esta persona, Les Nacho? quiero preguntar a los dos, desde tu visión de instructor físico y desde la doctora médica clínica, ¿cuáles son las resistencias que más se ven en los pacientes o en las personas que van en busca de mejorar su salud y que a poco de empezar o de escuchar abandonan? ¿Cuáles son las resistencias clásicas o lo que más se ve en el consultorio y lo que más ves como educación física, ¿no? Como entrenador de educación física? La comodidad, la vagancia, la pereza, la desidia.
O lo el no me hago aprendido, cargo. las creencias, o lo cultural. ¿Cuál es el más fuerte? ¿Hay Creo alguno que es y más fuerte? son todos estos. Lo que pasa es que uno tiene que de a poquito empezar a actuar. Vos no le podés plantear a un paciente desde la primera instancia todas las cosas que tienen que por ahí mejorar o cambiar. ¿Qué pasa? Si uno y no se puede hacer esto así rápido, más más precisión de. ¿Por qué rápido? Y no ¿Por qué digo tiene porque que ser rápido? y porque a veces uno justamente ahí está, dice, no, ya fui 3 veces y no encuentro mucha mejoría, plin cambio al No, es ansioso, más. por ejemplo, digo, Bueno, justamente. reconociendo quizás un aspecto, ¿no? Personal, pero El médico o- tiene que reconocer esa cualidad del paciente, hablar, o sea, primero escuchar, observar. ¿cuánto tiempo necesita un médico para escuchar básicamente a su paciente? No hay un tiempo preestablecido. Yo creo que uno a medida que transita la consulta lo va descubriendo, pero de todas maneras una consulta no tiene por qué terminar en la primera entrevista. O sea, uno va construyendo esa historia clínica de ese paciente, como yo digo, de a poco la historia de vida. Y no necesariamente tiene que tenerse todo definido en la primera entrevista. Claro. Lo más común es que eso lleve tiempo. Y porque aparte se debe construir esta relación médico-paciente de confianza, de que el médico le transmita la convicción y le dé seguridad al paciente, que el paciente se dé cuenta de que está puesta sobre la mesa esta empatía de yo saber qué le está pasando. O sea, yo me pongo en el lugar del otro, pero no me quedo en el lugar del otro. O sea, Claro. me pongo, lo comprendo y me vuelvo a mi lugar y trato desde mi lugar y teniendo la mirada desde determinada Sí. distancia, empezar a ayudarlo. Yo me manejo mucho, a veces por ahí los pacientes tienen que esperar porque en la sala de espera, a eso me refiero, porque manejo mucho el tiempo interno Claro. y no tanto el tiempo externo, y entonces no Si me estoy tengo que quedar un pendiente. rato más con alguien, Y yo yo no sé lo a mido. la hora que entro a trabajar, pero nunca sé a la hora que termino de trabajar, pero no me importa. O sea, a mí lo que me importa es que el paciente, yo poder brindarle al paciente lo que el paciente vaya necesitando y vaya demandando también. Es un proceso, es una construcción. O sea que entre en dos definitiva personas. las Entre resistencias, dos personas. claro. Y me parece que eso es importante, entender que antes de todo somos dos personas. Y las resistencias están en la primera consulta, ¿hay más que en las que siguen? No, van apareciendo diferentes resistencias. Van apareciendo diferentes. Sí. Guido, tu experiencia como entrenador físico, ¿cuál es la resistencia que más se ve de las personas? Barreras hay muchísimas para vencer en general, y acá yo voy a vincular mi trabajo hablando específicamente de la salud, de la promoción de la salud, más allá de que cualquier individuo puede entrar a un gimnasio, digamos, buscando montones de cosas, diferentes actividades, a eso me refiero. Claro. Y lo primero que yo le propongo en general al individuo es que me haga saber cuáles son sus objetivos, porque de los objetivos sale el protocolo que nos va a permitir mostrarle la zanahoria y mostrarle al individuo que está más cerca de los objetivos. Eso minimiza el riesgo de que aparezcan las barreras. No olvidemos que hay una gran cantidad de individuos que comienzan la actividad física y la abandonan antes de terminar el tercer mes, por lo cual podemos hablar de incontables cantidades de barreras, ya sea la distancia a la institución a la cual acude, los horarios, la familia, el tiempo, cualquiera. Pero si uno tiene claramente determinados cuáles son los objetivos y construye confianza mostrándole que esos objetivos se van alcanzando desde el protocolo que uno genera para ayudarlos a alcanzar esos objetivos, es más fácil que el paciente pueda sostener el tratamiento a lo largo del pesar de los tiempo. inconvenientes o las cosas que se le plantean, ¿no? A El veces picaceso que está dentro en la cabeza, ¿no? ¿Qué vas a ir con este frío? No, mañana no tengo tiempo. sí, tratamos de generar un vínculo, porque ahí viene el equipo exitoso que formamos con Viviana o con otros profesionales, esto de médico, profe, paciente, alumno, porque yo cuando comencé con este trabajo, hace 20, 22 años atrás, en mi discurso en la primera entrevista le decía a la gente,
el mundo va camino a la actividad física como una forma de generar salud. No lo digo más porque el mundo ya lo sabe. Y muchos médicos le mandan a sus pacientes a hacer actividad física. Claro. Pero no con la convicción de la actividad física como terapéutica, sino porque creen que la actividad física, ciertamente, están convencidos de que la actividad física va a mejorar la perspectiva de la salud del individuo. Pero no se lo dicen con tanta convicción o con el acervo suficiente para que el individuo entienda que la actividad física es tan importante como la pastillita. Ya sea que tenga una dislipemia, que esté hipertenso, que sea diabético, que tenga un problema de columna lumbar, podemos buscar cualquier especialidad y es todo lo mismo. Entonces, desde ese lugar, el poder trabajar en conjunto y hablar el mismo idioma con el profesional y el profe, y el convencimiento de hacer un protocolo adecuado hace que las barreras se vayan derrumbando todas. Siempre hablando de la actividad física como una forma de generar salud. Entonces, si Viviana le indica, tiene que hacer actividad física, porque esto va a mejorar su salud. Viene el individuo, tengo que hacer actividad física, porque la doctora me dijo que va a mejorar mi salud. Sí, claramente lo va a hacer. ¿Cuál es el objetivo? Tengo problemas de columna dorsal, columna lumbar o columna dorsal, cualquiera. Entonces, hacemos un protocolo adecuado y el individuo va viendo que mejora, se va a quedar. ¿Cómo te pasó a vos? Entre otras cosas. O como nos puede haber pasado a todos en determinado momento, yendo a un médico que me convence que me tengo que operar el cruzado para que la rodilla no se me mueva más y no seguir rompiendo cosas, o lo que fuere. El vínculo se establece claramente con mucha solidez si somos convincentes, pero aparte le mostramos que no hay engaño. Que de 22 años a esta parte, ¿ha cambiado la gente, la actitud, así en forma casi, digamos, mancomunada, colectiva, de la gente frente a la actividad física? Sabemos, bueno, sí, que hay muchos más corredores, mucho más gente que hace actividad, pero digamos, las otras actitudes, la de la pereza, la de la comodidad, eso... No, otra herramienta que yo utilizo mucho porque hay gente que nace con el gusto por la actividad física, claro, y hay como gente por ejemplo yo, mucha gente me dice, mira, vos estás así o asá porque vos sos profe y haces actividad física. No, yo hago actividad física porque me gusta. Claro. Y la profesión la veo desde otro lugar, pero yo como ser humano hago actividad física porque me gusta. Pero el hecho de lo que vos decías antes, cuando vos entrás a un salón para hacer actividad física tenés dos compañeros. El diablito, que se te monta en un hombro y te dice qué estás haciendo acá, si estarías mucho mejor en tu casa tomando un gancia, una papita, unos manicitos. Claro. Y el angelito que te dice lo que estás haciendo acá está bien, es para vos. Entonces la propuesta es siempre no luchar, porque la lucha te agota. Claro. Y entonces cuando te agotás sistemáticamente cada vez que vas a hacer actividad física, te escapás. Y no sufrir, porque si cada vez que vas a hacer actividad física sufrís, te escapás antes de terminar de luchar. Bueno, después me vas a contar cómo no se sufre. ¿Cuáles son las estrategias que puede tener un profe para que el que va a hacer la actividad física no sufra? ¿Sufrís? ¿Te gusta, Marco? ¿No te gusta la actividad física? Sí, me gusta. Sí, sí, hago kickboxing, así que... Ah, bueno, mirá cómo lo tenemos. Míralo, al pibe de 27 que estaba en una cama, ¿viste mirá. ¿Ves cómo las cosas pueden cambiar? Tenemos un cambia. psicólogo con nosotros, les cuento, Sí. está muy calladito aquí, pero en instantes vamos a estar hablando con él. Entonces, porque ahora nos va a contar. Nos va a acompañar Federico Lande, que es psicólogo y es vicepresidente de la Asociación Santafesina de Terapeutas Cognitivos, así que tenemos una palabra mayor aquí con nosotros. Y codirector del espacio multiespacio Anima Salud. Ahí está, bueno, más información entonces para saber acerca de él. Me gustaría que un poco... Ahora nos va a dar su parecer, claro. ¿Cómo es su experiencia? Decías, Viviana, que entonces, bueno, hablábamos de esto. Ahora Guido me va a contar cuáles son las estrategias del profe para, en un ratito me va a contar. Si tenés alguna inquietud, estás escuchando el programa y te gustaría, volcar tu opinión o simplemente dejarnos una inquietud, que vos tengas una pregunta o a lo mejor simplemente alguna sensación personal acerca de la actividad física, de la relación con el vínculo que uno genera cuando va a un consultorio con su médico o precisamente también con un profe que te va a ayudar a recuperar la salud desde la actividad física. Están del otro lado muchos que seguramente, como decía recién Guido, se deben aliar con esta idea de nunca me gustó hacer actividad física. No me hables porque ir a meterme en un gimnasio no quiero ni saber.
Y están quienes naturalmente les gusta y se entrenan y van con todas las ganas y la voluntad, y a veces quizás han soñado con ser súper deportistas y a lo mejor simplemente van a hacerlo porque sienten el beneficio de la salud. ¿Nos comunicás esto a qué teléfono, Marcos? Al 341-202-1063. ¿Lo repetimos? A ver, que no me lo acuerdo. 341-202-1063. Ahí está. Y todos los que llamen, por supuesto, y que dejen su mensaje, van a estar participando del obsequio que, como siempre, hacemos al final del programa, porque precisamente Espacio Neuroesencia, que está en Montevideo 1358, allí es donde se desarrolla precisamente toda la actividad que está proponiendo aquí su coordinadora y Guido Pérez, que son los coordinadores de Neuroesencia. Allí se desarrollan las actividades y este espacio también tiene un obsequio siempre que termina el programa. Y también M40, que también es el complemento de Neuroesencia, el complemento indispensable y vital. Tenemos un mes de educación física. A ver. Actividad, no educación. Bueno, actividad física. Escriba mejor usted. No. Me escribe mal. No. Ahí está. Qué bárbaro. El profe. Bueno, tenemos para obsequiarte ya. A ver quién está escuchando. Me gustaría saber quién se va a animar a pedir, aunque no le guste la actividad física, a ver quién se anima al desafío Guido Pérez. Exacto, un desafío, así. Es un desafío, ahí está. Bueno, Esencial. ¿música? Separamos, vendemos música y volvemos. Ahí está. Y estamos de vuelta en Esencialmente Salud, con más invitados, más sorpresas para vos. Bueno, ya tenemos un obsequio, que es tu mes de actividad física en M40, bajo la dirección de el super profe Guido Pérez. Y tenemos mensajes. ¿Qué mensajes tenemos, Marcos? Hace años el kinesiólogo Sergio de San Martín me ayudó con mis problemas de espalda. Además de ser un gran profesional, es una gran persona que supo ver más allá de mis dolencias y darme una guía para descubrir qué realmente me estaba pasando. Esto lo dice Jessica con terminación 355. Ahí está, Jessica, ya estás participando de los obsequios de Esencialmente Salud. Y claro, a veces puede ser un médico, puede ser un kinesiólogo, puede ser una enfermera, a veces los terapeutas, un psicólogo, como contaba Guido, ¿no? Su psicóloga, que impactan en nuestro corazón, impactan en nuestra relación, nuestros vínculos y nos enriquecen y nos mejoran la vida. Y les decía, estamos con Federico Lande, que es psicólogo y es vicepresidente de ASTEC, que es la Asociación Santafesina de Terapeutas Cognitivos. También buenas noches, bienvenido, Federico. Noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te hablábamos recién un poco de toda esta problemática, el vínculo, cómo un médico, un terapeuta puede hacer que la persona pueda ir introduciéndose bien al tratamiento que le mejoraría la salud. Y a veces hay resistencias. Preguntaba yo de las resistencias tanto de la comodidad como de la pereza. No me gusta, quiero plantear algo, yo lo veo, ¿no? Dale. No me gusta un poco esta idea de que a veces desde ese lugar de más poder, Claro. porque es el saber el que le da ese lugar a la persona, cualquiera sea, se genera esta historia de como una especie de manipulación, de que tengo que aplicar cierto protocolo para que me haga caso, para que logre que haga lo que yo quiero. En todo esto estás ¿cómo se diciendo hace eso? muchas claves, de alguna manera, que a nosotros los psicólogos nos ayuda a entender este problema. El problema de la relación médico-paciente. En principio hay grandes diferencias acerca de lo específico del vínculo en sí y cómo esto genera resultados, digamos. En medicina probablemente la indicación sea un tanto más directiva y de alguna forma u otra apuntando a la adherencia a alguna especie de tratamiento que se indica. Sí. Pero en nuestro caso tiene una particularidad, en nuestro caso digo los psicólogos. Si no hay una buena relación terapeuta-paciente, existe la chance de que el tratamiento no funcione de alguna manera. Claro, claro. Un psicólogo es se más delicado porque se encima es sostiene el tratamiento exitosamente a través del vínculo terapéutico. Otras variables que en cierto sentido estamos bastante más entrenados, que es estudiar, leer, especializarte y demás, como es el conocimiento teórico del terapeuta, te diría que está en segundo lugar. En principio el paciente necesita toda esta variable que ustedes estaban diciendo, que es la contención, sentirse seguro, sentirse escuchado, respetado, valorado en los intereses y demás. Eso realmente no se enseña en ninguna facultad,
es algo que tiene mucho que ver con la familia de cada uno, con las amistades, cómo fue gestando su identidad como persona y después cómo eso lo traslada a su vida profesional. Tengo conocimiento, perdón, Sí, interrumpo esta pastillita, que en la UAI los están formando, cuando se terminan ya de formar, como en la parte teórica, los médicos hacen un entrenamiento hoy por hoy de ver cómo dicen una noticia, por ejemplo, importante de salud, o cuando tienen que transmitir algo traumático. Están haciendo esto como para justamente generar esa empatía que a veces le falta al médico, porque el médico a lo mejor tiene un saber importantísimo porque es increíble lo que sabe, pero no tiene un buen vínculo con su paciente. En nuestro caso, digamos, que los psicólogos, la verdad que no se enseña eso, lamentablemente. Sí se enseña muchísima teoría, muchísimas investigaciones, buenos resultados en psicoterapia y demás, pero la práctica en sí es parte de la capacitación final, de alguna manera, de la carrera, en donde hay pasantía o bueno, esta instancia de aprendizaje. Y realmente tendría que ser algo que inicie con la carrera misma, de alguna manera. En ese sentido, nosotros llamamos habilidades sociales, digamos, las habilidades sociales del terapeuta. Es complejo el tema. Como vos te das cuenta ahí que hablabas que representa una asociación, nosotros somos terapeutas cognitivos y nos diferenciamos de alguna manera básicamente en el tema. ¿Qué quiere decir cognitivos para quien está escuchando? Las cogniciones son, para que lo entiendas rápido, son nuestros pensamientos, que tienen formas de palabra y de imágenes. En general, nosotros pensamos mucho con imágenes y no tanto con palabras, digamos. Las palabras esa es la diferencia de un terapeuta cognitivo, digamos. Esa es una de las diferencias. Trabajamos con el pensamiento consciente, lo que pasa momento a momento en la mente, y no con conceptos más que nada inconscientes, de alguna manera, que se identifica con otro modelo que es el psicoanálisis, bien conocido, por supuesto, por todos. Otra de las particularidades es que el psicoanálisis trabaja cuestiones muy temporales, de alguna manera, en general del pasado. Nosotros trabajamos con cuestiones temporales también, pero muy centradas en el presente. Tiene ciertas particularidades, pero la más importante que tiene que ver con la charla esta es la relación terapeuta-paciente. Claro. En general, el psicoanálisis tiene muchísimas vertientes, pero la más conocida plantea una situación, esta relación donde el terapeuta y el paciente no se miraban. El diván. Claro, el diván. Freud, sí, que te ponían en el diván. No, y la distancia. Qué eso a mí cierta distancia. Pero yo leí libros que decían cómo tiene que ser el consultorio del terapeuta, cómo tiene que estar vestido el terapeuta, si puede haber cuadros, que son funcionales para muchos pacientes y para gran cantidad de ellos no. Claro. Este modelo no surge como una crítica al psicoanálisis, es otro modelo en el cual los terapeutas cognitivos nos sentimos identificados por variables personales y no tanto teóricas, ¿se entiende? Claro. Pero hoy sabemos que esas cosas también impactan en la psicología de uno, no sé, ¿no? El Por color, supuesto. el de que tiene, o el del consultorio, o eso. ¿Qué vas a decir, Guido, por favor? No, le iba a preguntar a Federico si ellos daban pastillita, porque yo a mi psicoanalista le pido la pastillita desde hace como 4 años, no me la quiso dar nunca, y seguimos. Por ahí cambio, si me dan la pastillita, cambio. Mirá, No, la comodidad no, Guido, vos me estás enseñando que yo tengo que esforzarme, tengo que hacer mi autocamino y ahora me decís que te vas a tomar la pastillita. Lo que es salud mental, realmente tenemos casos o personas con problemas que realmente tienen que tomar la pastillita en general casi toda la vida. En algunos casos, hablamos de casos graves, digamos, trastornos bipolares, esquizofrenia, y en otros grandes casos no es necesaria tomar ninguna medicación. Ahora. No digas al aire si yo la debo tomar o no. Eso no, eso. Acá nos reservamos cada uno, eso. Claro. Yo creo que sí, cada uno. Pero creo que no. Realmente lo que vos haces con la actividad física, muchísimos estudios indican que no solo que la actividad física potencia el impacto del psicofármaco, sino que en general las personas que hacen tratamientos combinados de actividad física y psicofarmacológico tienden en algún momento a reducir la dosis de la medicación. Entonces, estoy seguro que no necesitas. Claro, porque empieza a trabajar con los neurotransmisores propios. Naturales. Entonces, la actividad física que favorece que esos neurotransmisores empiecen a funcionar y en las vías correctas y de la manera correcta y con la intensidad correcta, ayudan al tratamiento psicofarmacológico. Sí, hoy las neurociencias también te traen tips claves en esto, ¿no? Que simplemente el hecho de ir a un gimnasio, cuando uno levanta los brazos, o cuando vamos a bailar y en un casamiento y levantamos los brazos, agitamos los brazos hacia arriba, se está, produciendo una cascada bioquímica en nuestro cuerpo que nos hace estar redunda en efectos en el humor, de alguna manera, le llamamos nosotros. Exactamente. La actividad física en este sentido
nosotros las empezamos a indicar, los terapeutas cognitivos, como realmente un tratamiento de primera línea en casos como en la depresión, en ansiedad, en estrés. Y muchos otros terapeutas que tal vez no son cognitivos también indican actividad física. Claro. Y de alguna manera creo que no hay que medicalizar la actividad física, pero sí que de una forma u otra es una herramienta para cualquier terapeuta sumamente interesante de alguna forma. Bueno, Te vos quiero mismo lo decías. preguntar algo, Federico. La comodidad y la pereza, Ujú. que son quizás los obstáculos mayores para o seguir un tratamiento médico o ir a una actividad física. ¿Cómo, qué es eso en la psicología? Total. ¿Cómo lo ve un psicólogo? Y te pregunto si eso se puede modular, se puede, Sí. digamos, moderar o Sí, decir claro. o romper con esa barrera que Sí, sí, nos claro que impide. sí. En general la solución es tan simple que, como hablábamos recién, llama muchísimo la atención, pero A ver, nosotros asociamos muchas estate veces... atento vos que estás del otro lado. Escucha que nos van a decir cómo salís de la pereza y la comodidad. Total. Hay un principio de una marca de ropa que no lo vamos a decir, pero se llama Just Do It en inglés. Sí, Que es, wow. hacelo. Sí. Hay instancias en la búsqueda del cambio en donde ya sabemos que hay que hacer ciertas cosas, digamos. Ahí la Ir pereza a la acción. ir a sería. la acción. Ir a la acción. Ir a la acción. Ahí Basta sí. de pensamientos Sí. y de cavilar. Agreguémosle, Federico, a la otra marca que dice imposible, no hay nada. Eso mismo. Juegan juntas las Juegan dos. juegan juntas. Nuevamente las expectativas, digamos, que las personas tienen, qué es lo que quieren cambiar, cuánto tiempo le va a llevar y demás. Ahora, de alguna manera, yo estoy convencido de que Sí. en nuestra especialidad lo que se afecta cuando hay un cuadro psicopatológico es la voluntad. Realmente, Eso te iba a decir. ¿Y qué nos impide ir a la acción? en general puede haber toda una serie de emociones asociadas a muchos pensamientos, pero puede ser miedo, puede ser la misma tristeza en sí que se retroalimenta a sí misma con la inacción. Claro. Puede ser de alguna forma u otra. ¿La pereza ¿qué sería? La pereza es una emoción o no? ¿O es un estado? La ¿Qué pereza es sería un la estado complejo, digamos, Ajá. que está sostenido por pensamientos y por sensaciones fisiológicas y emociones, digamos. Sí. Muy ¿Se cercano. corrige la pereza? Se corrige la pereza. Pero tenemos todas las corrige soluciones, la ¿te pereza. das cuenta? Esencialmente sí. me está encantando. Se corrige la pereza. La pereza se corrige, Muchas veces se corrige, como bien decía Guido, coincido totalmente, no es intentando tener cierto control del comportamiento, de los pensamientos, sino solamente soltar de alguna forma u otra la búsqueda de hacer algo distinto, digamos. Es solamente hacerlo. hacerlo. Sí, Tan sí. simple como eso, hacerlo. Claro, pero bueno, pero ves Proponérselo, pero- decidirlo. Claro, Perdóname viste que si tal vez no te di la clave todavía. No, todavía no me diste la clave. El que dice, bueno, la dieta la empiezo el lunes que viene, y porque Claro. justo ahora es el cumpleaños, ese fin de semana no. Sí. Y después llega y dice, no, pero ahora es el día del niño. Sí. ¿cómo es? Mirá, si tenés que llamar Eso de a... que procrastinar todo el tiempo. Procrastinar, sí, sí. Sí. Mirá, yo sí creo que de alguna manera cómo las personas explican los cambios y demás es lo que define nuestra disciplina. Nuestra disciplina es la ciencia del cambio, ¿tá? Y no me gusta del todo banalizar el tema de la pereza y demás, porque muchas veces, de alguna forma u otra, es la puerta de entrada. Solucionar eso es la puerta de entrada a grandes cambios en la vida en general, de alguna manera. Entonces, Wow. como que la pereza no es un tema menor en muchos cuadros que nosotros Ahí está, trabajamos. doctora digamos. médica clínica. Ujú. ¿Has tenido que corregir así a alguien que ha ido con pereza? ¿Se puede bioquímicamente? ¿Qué le pasa al cerebro desde las neurociencias? ¿Qué pasa con la pereza? ¿Dónde está? ¿Está en un lugar? ¿Viste que ahora todo lo ubicamos en algún lugar del cerebro? Sí, sí, sí. ¿A dónde está la pereza? ¿Dónde está la depre? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está? Como si fuera tan fácil Claro. elegir un lugar. Es una Nos red engañamos compleja. un poco, pero bueno. sí. Claro, Sí, sí, sí. Es muy complejo el funcionamiento de nuestra Pero mente. digamos, así en líneas sencillas, ¿qué pasa, digo, no, con los bioquímicos, neuropéptidos, no sé, los transmisores, neurotransmisores? Sí, bueno, por supuesto que uno puede registrar y detectar cambios en los niveles en la neuroquímica de una persona, pero no siempre los cuadros clínicos se acompañan de alteraciones de la neuroquímica. Ajá. A veces hay alteraciones neuroquímicas sin demasiada sintomatología, otras veces mucha sintomatología sin cambios neuroquímicos, y otras veces se presentan las dos posibilidades, ¿no? Los cambios neuroquímicos. Están Yo creo alterados que los valores químicos cuando se va a hacer un análisis. sí,
volvemos a que y la no conducta. podemos estar esto desde la mirada clínica. O sea, uno está frente a una persona con su complejidad, con toda su complejidad. No podemos estar tratando datos de laboratorio o cuadros, o sea, todo tenemos que unir, elaborar, procesar de tal manera de que podamos ofrecerle un camino al paciente. Claro, ¿Mm? integrar toda la información Integrar, y el conocimiento. Exactamente. Guido, Yo siempre quedo subyugado, quedo muy prendado de algunas cosas y algo que me parece que terminamos diciendo todos es que en cada uno desde su lugar lo que le proponemos al individuo con quien nos toca compartir el tratamiento es invitarlo a accionar en dos rumbos, que son los que cambian la ecuación. El ejercicio de la voluntad y el libre albedrío. Poder ayudarlos a que hagan uso de su voluntad en el camino correcto. Si yo voy para acá, me choco con una pared, si voy para allá, llego a destino. Entonces, parece muy sencillo, pero fíjense con qué poco, me parece a mí, accionando los botones correctos y de acuerdo a la complejidad de cada situación, uno accionando la voluntad y el otro tomando decisiones correctas, puede siempre cambiar la ecuación. Y no deja de sorprenderme eso, que es un aprendizaje, pero que hay que poder ejercitarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de la decisión que voy a tomar? Si voy por acá o por allá, poder elegir correctamente, y cuando uno no puede ejercitar la voluntad, buscar las herramientas necesarias para hacerlo. Bueno, muy valiosas las palabras de así Guido. es. Yo lo que quería invitarlo a Fede que también nos comente que este viernes hay un congreso en la UAI, En la UAI. sobre el Congreso Argentino de Psiquiatría y Psicoterapias Cognitivas. Pero bueno, contanos vos un poquitito Sí, cómo va a ser, cómo se va a desarrollar este viernes y sábado. Es el cuarto congreso que organizamos desde Anima, el Multiespacio en Salud, festejando nuestros 10 años de vida ya. Y va a ser el día viernes de 8:30 a 20 horas en la UAI de calle Pellegrini y Roca. Y tenemos una serie de invitados, como todo congreso, de alguna manera. Claro, figuras destacadas. Destacada en este caso, porque festejamos, como te decía, los 10 años y llamamos a los referentes de alguna manera que marcaron nuestro camino como institución, que son Claro. de distintas partes de Argentina. Justo vienen este viernes. Va a venir, en este caso Mirta Granero, que es de Rosario. Ella Ajá. es psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario. Claro que sí. Viene el doctor Gustavo Bustamante, que es psicólogo cognitivo desde Buenos Aires. Juan Balbi, que es un referente del modelo cognitivo postracionalista que viene de Italia. Y estamos Wow. Lucas Raspal y yo, que estamos ahí Claro. acompañando a estas figuras. Vamos a poner un poco la cara, a hablar 3 cosas, pero el resto va a estar dedicado A cargo de ellos. a cargo de ellos. Las ¿Cómo? psicoterapias de tercera generación. Nosotros nos y dedicamos toda al la- tema ¿Qué es que la nos apasiona. psicoterapia de tercera generación? A ver. Ahí está. ¿Y qué es Anima? ¿Nos contás un poquito más acerca de Anima? ¿Cómo se constituyó? ¿Cuál es el espíritu de Anima? Nuestro espíritu está muy vinculado con las dos instituciones que acá hoy me convocaron de alguna manera. Claro. Trabajamos en psicoterapia básicamente desde un modelo que se llama terapias de tercera generación. Son modelos posteriores a la terapia cognitiva comportamental, que es un modelo, como recién te explicaba, bastante nuevo en la historia de la psicología, pero esto es más nuevo todavía. Claro, claro. Tiene mucha relación con las tradiciones orientales, esto el modelo de tercera generación, Ajá. psicoterapia basada en budismo, psicoterapia basada en una técnica de mindfulness, que es cercana a la meditación. Claro, la occidentalización de la meditación un poquito. Exactamente, ni más ni menos. mindfulness, No es nada nuevo, le pusimos otros nombres. Claro, pero para adecuarlas a nuestro ritmo, porque Claro si que no sí. se hacía como un poco distante la relación o el acercamiento a la meditación. Eso mismo. Y hoy está probado científicamente que es una gran herramienta para serenar la mente y para la química del cuerpo, ¿no? Tanto la actividad física como la meditación son técnicas simples con grandísimos Simples, resultados, claro, digamos, sí. que generan
Ahorro el en tiempo. todo sentido. Convengamos esto en el tiempo, ¿no? Vos que estás allí escuchando, no te creas que las haces un mes y decís, che, no estoy viendo resultados. Qué bueno que digas eso. Ey, Hay que qué todo bueno que- sostener en el tiempo. Claro, todo Sostener. es una cuestión de Sí, tiempo. sin duda. Tenemos más Bueno. mensajes, llamados. Más mensajes. Hola, buenísimo el programa y la onda, chicos. Silvina de Marcos Juárez, Córdoba. Pero grande, Marco Juárez. Un saludo Bueno, para muchas gracias vos. para Silvina. Ahí están los muchachos de Córdoba. Bueno, quería yo que ahora... No se vayan porque tenemos una un pequeña último- pausita Ah, y bueno, tenemos un hacemos una testimonio pausa. aquí en vivo Bueno. de relación médico-paciente. Tenemos una invitada especial que quizás lo vas a hacer anónimamente, como preferís, como vos gustes. Nos va a dar su testimonio, en forma anónima, nos va a dar su testimonio de qué es lo que le pasó, que fue un tanto traumático, con una visita especial a un médico, con un momento especial de la vida, que hablábamos que esto es tan importante para las mujeres como es la maternidad. Así que nos va a contar especialmente esta visita, su testimonio en esto de lo que estamos hablando hoy, la relación médico-paciente. Si vos estás del otro lado y también nos querés dejar tu parecer, tu experiencia, algo que te marcó, algo que realmente sentiste que es importante que lo puedas transmitir para que todos compartamos y aprendamos, ¿no? Porque en este camino lo que estamos haciendo es aprender todos de todos, en estos nuevos tiempos. ¿A qué teléfono, Marcos? Podés hacerlo al 341-202-1063. Estamos de vuelta acompañándote desde aquí, desde Radio 10, con visitas especiales, haciendo este espacio que es esencialmente salud. Todos los martes te vamos a estar acompañando de 8 a 9 y 9 pasaditas, porque siempre nos tomamos unos minutitos más para ampliar este camino que es el camino de la salud. Siempre el vínculo y el diálogo es con la coordinadora del espacio Neuroesencia, la doctora médica clínica Viviana Llenero, y también ella es especialista en clínica médica y coordina Neuroesencia, y también siempre nos acompaña Guido Pérez, que es profesor de educación física, que está especializado en actividad física para mejorar la salud, y también es el director de M40, este gimnasio que está en Montevideo 40, precisamente allí donde podemos encontrar este desafío de ir por la actividad física para mejorar nuestra salud. Habíamos prometido un testimonio especial y ya está con nosotros nuestra invitada. Bueno, buenas noches, no voy a develar. Buenas noches y bueno, Bienvenida. queremos que también nos cuentes tu experiencia y todo es un aprendizaje. Todo ocurre para algo, nada de lo que ocurre es lo equivocado. Sabemos, Sí. lo sabemos. Así que bueno, Contanos, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue tu experiencia? Un poco Bueno, me traumática. pareció que estaba bueno cuando Vivi propuso esto del tema de la relación médico-paciente, porque hace unos meses yo viví una situación que la verdad es que no me gustó nada, entonces está bueno que yo lo comparta porque quizás alguna persona se siente identificada con lo que me pasó a mí, que hice una consulta en el área de ginecología luego de perder un embarazo. Y me vio una persona que no es ginecólogo, es médico cirujano, Ajá. que trabaja en el área de ginecología. Y digamos, yo entré a la consulta, me hicieron acostar en una camilla como cualquiera, y entré con mi marido que estaba detrás. Y está acompañándote esta noche Sí. también aquí, Y en ese establecimiento hay residentes, entonces estaba el médico y había por lo menos 3 personas más que eran mujeres, y me sentí como, fue así, digamos, no vista, no registrada, digamos, en calidad de persona, sino puesta como en un lugar de observación de un objeto que está ahí, y todos hablando en un lenguaje médico y entre ellos, nadie me dirigía la palabra. Entonces, iban hablando, preguntándose sobre qué era lo que yo podía tener, e incluso en un momento 2 de las chicas que estaban ahí, que son residentes, se hablaban como entre señas, tapándose la boca, lo que hizo que yo cada vez me asustara más, porque digo que Claro, ¿qué es lo ¿qué que me está pasando? Porque en ese momento te estaban revisando a vos. Claro. digamos, Entonces yo digo, bueno, que debo tener algo grave porque nadie me decía nada. Y un poco iban como entre ellos organizando y planificando cómo eran los pasos a seguir. ajá. Una intervención, una biopsia, una cirugía. Hablaban en voz alta de todas las complicaciones que podía tener la cirugía. En un momento entra otra residente que me dice hola. Y entonces yo ahí sentí como que eso era un montón porque me había Claro, por registrado fin como alguien, persona. Claro, que te saluda, ¿no? Claro, y me decía hola.
Y después me empezaron a hacer preguntas relativas a mi obra social, a si yo lo iba a hacer en forma particular o pública, o sea, importaba eso. Entonces yo le dije, bueno, le digo, vos disculpame, le digo, ¿me podés decir por favor yo qué tengo? Y me dice, la verdad que no sé qué tenés. ¿A quién le preguntaste Al eso? médico. Al médico que estaba, digamos, Sí. acompañado de todos estos residentes, que Sí. era el que lideraba, digamos, Claro. a quien habías ido recomendada por otro médico para que te viera en esa situación y que te diagnosticara qué era lo que veía. Claro. Entonces me hizo como que, no, la verdad es que no sé qué tenés un tumor, y ni me miraba, tampoco no me explicaba nada. Aparte, fíjate la connotación de la palabra, tenés un tumor. Claro, exacto. Pero no sé lo que tenés, aún así no sé lo que tenés. La verdad, Sí. el impacto es terrible. Es tremendo. Entonces, bueno, yo me fui, obviamente que no volví más. Y después... ¿Cómo resolviste lo tuyo? No, y ¿qué después terminó siendo? resultó que la verdad es que no era Lo nada, o sea, nada malo. Ni necesitaste No, me hicieron una cirugía. intervención menor, fue todo muchísimo menos de lo que yo pensaba y esperaba, se resolvió súper bien, pero, digamos, volví a buscar una persona que me acompañe desde un costado humano. Claro, claro. Porque Ahí estuvo presente justamente, yo creo, la distancia intelectual, si tuviera que mirarlo desde afuera, esto del que yo sé y no te comunico nada, vos sos ahí el individuo o el ente al que vamos a intervenir si es que lo consideramos, y además eso depende se va a ajustar a la situación económica, depende de cómo se va a Claro, hacer, y aparte ¿no? todo esto de que ellos hablaban de las complicaciones, la intervención quirúrgica, no sucedió porque no fue necesario en absoluto. Claro. Y entonces también a mí me parece importante como transmitirlo porque esta persona estaba en un lugar no solo de médico, sino también de educador. Claro. Porque es un médico que forma residentes, entonces Exacto. también está puesto de un lugar pedagógico él, o sea, está mostrando Totalmente. eso a las personas que están aprendiendo de él. Claro. Además creo que también no hay cosa un poco más invasiva y más en esta situación que es algo ginecológico. No hay nada más invasivo que una persona rodeada de otro grupo. Creo que tendrían que haber preguntado al menos primero si estabas dispuesta a que además del médico te vieran otras personas. Creo que ahí entra toda esta cuestión de la empatía, de los derechos, de cómo te sentís vos, esta psicología de la que hablaba recién Federico Lande. Cómo uno puede cuidar al otro. Hay una ética del cuidado que Sí, creo que no... registrar al otro como una persona. Claro, No el olvides que respeto. son dos personas, no es el médico y un objeto. Claro. Es una persona y otra persona. Y después lo otro que me llamó la atención es el lugar también de las mujeres, porque digo, qué bueno que ellas siendo mujeres también se hubieran puesto en mi lugar, digamos, porque desde ese lugar también está Claro. bueno pensarlo. El médico también lo tiene que hacer, pero ellas son mujeres que se están formando para asistir a otras mujeres. Sin Y ni duda. siquiera hubo empatía y afinidad desde ese lugar. Ujú. Claro que sí. Si no hubo una mirada amorosa en ningún No. momento. No. Y acá tengo que decir algo, ¿no? Que quizás lleva para este lugar que no sé si es el más apropiado, pero en general la medicina tiene una aspectación machista de la cosa y muchas mujeres hoy están viendo diferente a los ginecólogos y a las ginecólogas, porque inclusive las mujeres avalamos ese machismo cuando decimos, no, prefiero ir a ver a un ginecólogo que a una ginecóloga. Eso es una parte. Y la otra parte es que muchas veces también las mujeres sentimos que un médico o los médicos varones que son los que tienen, digamos, la herramienta para supuestamente sanarnos, no están en nuestro cuerpo y tampoco saben bien de qué están hablando en profundidad, ¿no? Hay todo algo ahí importante que también está bueno que salga a la luz, que se hable, que se desarmen a la luz de la inteligencia y de la comprensión estas cuestiones que están allí latentes. No sé qué opinan Sí, por ustedes lo como menos si no mujeres, lo sienten en el cuerpo, porque son hombres que lo pregunten, que lo hablen, que le digan, Claro. ¿y vos qué sentís? ¿Qué te pasa? A ver, esta mirada que no... convengamos que la mente del hombre y la mente de la mujer funcionan totalmente diferente, ¿no? Pero aún así, puesto en el lugar de un profesional que está teniendo un vínculo con una paciente
femenina, por más que él no haya podido registrar en su cuerpo qué es lo que le pasa. También pasa esto con los obstetras, ¿no? Los obstetras nunca están embarazados. Claro. Sí. Sin embargo, atienden embarazadas. Claro. Entonces, bueno, hay que realmente, son vínculos muy importantes que deben cultivar los médicos. Y esto, vuelvo a insistir, son personas. Claro, ahí está. El respeto, la empatía. Bueno, Guido, ¿cómo podemos ir cerrando con conclusiones personales? Me gustaría que cada uno, vos mismas que nos has traído tu testimonio, si tuvieras que hablar o decir algo acerca del vínculo médico-paciente, ¿qué nos dirías? La doctora, Guido, ¿cómo empezamos? Yo, fundamentalmente, para ir cerrando esta cuestión de cómo convertirnos en un equipo exitoso, paciente, médico, alumno, profe, yo me voy a referir más a la parte médica que la mía. Yo, como paciente, y acá quiero hacer un pequeño homenaje al doctor Carbone, ginecólogo, él que falleció hace ya unos cuantos años de leucemia, amigo personal de mi familia. Sí, lo conocí. Que fundamentalmente cuando era mi clínico en realidad, porque cuando yo tenía algún problema lo que hacía era ir a consultarlo a él, y lo que él siempre me transmitía y que hacía exitoso nuestro vínculo era tranquilidad, que es lo que le faltó al profesional que te atendió, transmitir tranquilidad para que vos, más allá de lo que tuvieses, confiaras en que había un camino a seguir. Después veremos, pero siempre hay un camino a seguir. Nos pase lo que nos pase. Entonces, lo que transmitía Piri Carbone, cuando yo interactuaba con él, y no solo con mis padecimientos, en algún momento en mi casa hubieron algunos conflictos de salud que no eran míos, y cuando íbamos a conversar con él, lo que transmitía era tranquilidad. Había una posibilidad de salir adelante. Y eso es lo que lo destacó y generó en mí y en toda mi familia la certeza de que tenerlo cerca era bueno. Y después otros profesionales como los que atendieron los partos de mis hijos y los profesionales que atendieron a mis hijos cuando eran chiquititos, siempre nos transmitieron y me transmitieron fundamentalmente tranquilidad. En las buenas y en las malas. Tranquilidad. Y eso genera un vínculo muy estrecho. Y era lo que quería destacar. Bien, bárbaro. Gracias, Guido, excelente. Bueno, nuestra invitada especial hoy, que si nos tuvieras que decir tu mirada de esto. A mí parece importante como conclusión poder transmitir la necesidad de empoderarnos como pacientes, de recuperar el poder, de no poner todo el poder en el lugar del médico, que nosotros también tenemos un saber, tenemos el saber porque es el saber de nuestro propio cuerpo. Claro, y poder hablar de esto y transmitir si hemos tenido alguna experiencia que nos ha gustado, también con honestidad al médico, que fue lo que nos pasó. Ahí está. Doctora médica clínica Viviana Llenero, coordinadora de Neuroesencia. A ver, como conclusión, yo diría que yo puedo hablar desde mis sensaciones y de mis vivencias. O sea, yo disfruto, mi trabajo yo no lo siento en absoluto estresante. Y es cada vez que uno abre la puerta y recibe a un paciente, a un padeciente nuevo, es esta entrega que uno hace y se compromete con esa persona que está teniendo una necesidad de ser asistida. Pero que no nos olvidemos nunca de que podemos estar también en el otro lado del escritorio. ¿Y qué nos pasaría? Bueno, esto, la empatía, ¿no? Claro. Volver a este lugar después para ayudarlo al paciente, volver a este lado del escritorio. Pero ponerse en los zapatos del otro, ¿eh? Ponerse en los zapatos del otro, sí. Así que, bueno, yo lo que le pediría a los médicos que empecemos a ejercer más la humanidad, que le dediquemos el tiempo que el paciente necesita, que le dediquemos a escucharlo, que nos comprometamos con él. Y que lo acompañemos y que no siempre, o sea, este es un camino que se empieza a recorrer, pero nunca se sabe hasta dónde, y que también en ese camino puede haber caídas, tropezones, y que el médico tiene que estar ahí para
ayudarlo al paciente que se vuelva a levantar y vuelva a tomar el camino. Creo que, bueno, eso nos hace más humanos y me parece que ahí está para mí el secreto. Así vamos llegando y arribando entonces al final de Esencialmente Salud de este día martes. Gracias a todos los oyentes que se han comunicado, a quienes han participado, a quienes han dejado la experiencia personal, como Nacho, como algunos de los chicos, no me acuerdo todos los nombres, pero son varios, así que muchísimas gracias. Y va a quedar a cargo de nuestro operador y conductor también, quien se queda con el obsequio de este día. Jessica, con terminación 355. Jessica, ahí está, entonces, Jessica. Ahí está, tenés el desafío Guido Pérez en M40. M40 que es Montevideo 40, allí donde está. ¿Hay algún teléfono de contacto, Guido? ¿Cómo hace la gente? Mi teléfono, que Jessica se comunica al 3415 80 50 27. 3415 80 50 27. Y me haga saber cuando quiere comenzar con la actividad. Y venga a verme, así planteamos los objetivos, los horarios de trabajo y comenzamos con la actividad y le ayudamos a vivir un poquito mejor, si es que podemos. Ahí está, vamos Jessica entonces. Ahí está el teléfono del profe Guido Pérez para que vos te contactes con él y para que puedas acceder a este obsequio que es un mes de actividad sin cargo en Montevideo 40. Nos vamos despidiendo nosotros. Antes les tengo que decir que Macro este invierno tiene un pronóstico especial, que es el pronóstico Vacaciones Inolvidables, porque desde el 9 hasta el 31 de julio uno puede disfrutar del 25% de descuento, tanto en restaurantes seleccionados como pagando en 6 cuotas y sin interés en los mejores hoteles de la ciudad. Así que las vacaciones de invierno están en Rosario y Macro te trae los mejores beneficios. Podés consultar bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar y podés empezar a aprovecharlos. Macro, siempre presente cerca de vos. Y ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Yo le quiero agradecer a todos aquí en el estudio. En esta noche fría, sigue el frío. ¿Qué vamos a hacer? Doctora, ¿cuáles son los tips para no enfermarnos en estos últimos fríos? Y abrigarnos. Abrigarnos, comer sopita. Comida caliente a la noche. Comida caliente a la noche, ahí está. Y tratar de cuidarnos de estos cambios tan bruscos que tenemos. Pero bueno, si estamos con nuestras emociones en buen estado, le vamos a hacer frente a los cambios de temperatura, a todos los bichos que andan dando vuelta por ahí. Vamos a estar súper fuertes. Claro, ahí está. Entonces es nuestro mejor estado de inmunidad. Hasta aquí en la radio y ya nos vamos nosotros también para reencontrarnos el próximo martes a las 20 horas en esto que es Esencialmente Salud. Gracias, Marcos. No, gracias a usted, un placer. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Guido, noches a todos y los esperamos doctora, el martes que viene. visitas. Gracias.